Bueno, buenas tardes ya. Yo no voy a hacer una presentación bonita, no va a tener vídeos y seguramente que el tema no sea tampoco excesivamente, digamos, vistoso, ¿vale? Pero sí que es cierto que lo que pretendo es soltar ideas y que os quedéis con las ideas sobre ciertos problemas asociados finales a la aeronáutica y a la certificación. Sin entrar, evidentemente no vamos a hablar ni dar un curso de certificación, para eso hay gente que sabe mucho, pero sí que es cierto que es pinceladas globales relacionando todo lo que es la aditiva hasta que al final tengo una pieza aeronáutica. Pieza aeronáutica, luego hablaremos de qué tipo, ¿de acuerdo? Bueno, voy a hablar de tres cosas, básicamente voy a hablar un poco en particularidades de por qué la aditiva es especial o no en temas relacionados con la aeronáutica. Bueno, ¿por qué es especial la aditiva hablando de aeronáutica? Pues obviamente por dos razones principales. Hay muchas, no voy a hablar de economía, que son unas, pero sí voy a hablar de parte, digamos, científica profunda. Una es la cantidad de múltiples fenómenos físicos que hay asociados al desarrollo de algo aditivo. Entonces, obviamente todos sabemos que cada vez que hacemos una pasada, aquí tenemos un ejemplo de 7 pasadas, estamos en una zona del material, una primera consolidando, luego nos alejamos, enfriamos, volvemos a pasar, volvemos a calentar, etc. Eso conlleva que el material, obviamente, sufra. No sabemos cómo. En todo caso, tanto si es un matriz polimérico como si es un material metálico, están presentes los cambios de fase, los tiempos de enfriamiento, etc. ¿Vale? Ese es un gran problema. Añadido a esto, pues tenemos muchas variables de proceso. Qué energía aportamos, cuánto hacemos por capa, qué velocidad, etc. ¿De acuerdo? Bueno, esto en definitiva lo que hace es que tenemos que pensar que el material fabricado por metodología aditiva es un material no perfectamente homogéneo, está formado en principio por capas y va asociada a cierta porosidad, ¿vale? Bueno, esa fabricación por capas, aunque pensemos que es maravillosa visualmente, nos lleva a un punto importante, es la anisotropía, ¿vale? Puede ser anisotropía global, que estemos hablando de algo poroso, en cualquier sentido, o podemos hablar de anisotropía como que hay direcciones donde el material se comporta de una forma y hay otras direcciones donde se comporta de otra forma, ¿vale? Esto es muy similar a los materiales compuestos. Entonces, esto es muy importante a la hora de pensar en que el material con el que he fabricado, con el modo en que lo he fabricado, llega a ser una pieza final con un material determinado, ¿vale? Y más, si lo voy a embarcar en un sitio donde la economía cuenta mucho, como es el aeronáutico, pero cuenta mucho más, casi, la seguridad, también por la economía, porque los de los seguros lo que quieren es no pagar cifras millonarias cuando alguien muere. Pero al final, la seguridad es la que prima. Bueno, pues esto es, digamos, un elemento muy importante. Sobre fuentes de anisotropía a la hora de fabricar, pues no vamos a hablar, ¿vale? Pasadas, esquinas, corners, cruces, etc. Todo esto hace que cada parte del material no tenga las mismas que otra, o en principio no tenga que tenerlas, porque ha sufrido más ciclos de calentamiento, menos ciclos de calentamiento, ha enfriado muy rápido, ha enfriado muy lento, ¿de acuerdo? Detalle importante sobre el material. Sobre materiales, me voy a centrar aquí un poco en la parte metálica. ¿Qué materiales usamos en aeronáutica para estructuras primarias? Bueno, pues en principio, dignas de ser llevadas a aditiva, pues cualquier aleación en general, con un punto de fusión que podamos dominar, que tenga un rango de fusión decente, pues podemos atacarlo. ¿De acuerdo? Bueno, en aeronáutica, ¿quién domina? ¿Quién habla de lo que el material a nivel estructural primario? Voy a repetir esto y luego haré hincapié. ¿Quién habla de cómo de bueno es el material? Pues hay un documento, un par de documentos que son referencia y son el Mir-Handbook 5, que es realmente el MMPDS, donde está, digamos, recogido todos los valores permisibles que le puedo pedir a un material. Hasta hace 5 años, lo que eso recogía eran valores de tracciones, tensiones, compresiones, todas las propiedades mecánicas que se pueden ocurrir para diseñar con la metodología de fabricación usual, pues una forja, un estampado, una fusión, lo que fuera. Claro, últimamente tenemos que empezar, ya se ha empezado, ya se recogen en este prontuario, digamos, de metales, se recogen cosas que tienen que ver con piezas y elementos fabricados por aditiva, ¿de acuerdo? Bueno, este libro, lo digo porque si hay aquí sector aeronáutico y calculistas o relacionados con materiales, les sonará, y al que no, pues que no les suene, pero lo importante es que tengáis la noción de que hay una normativa muy tipificada sobre lo que deben de ser los valores de resistencia, de cálculo del material. Bueno, sobre la fatiga, que es un concepto, voy dando piezas.
La fatiga, ya sabéis, bueno, o no, si no lo sabéis, os cuento rápidamente. Las cosas se rompen porque alcanzan un límite estático, las cargo y cuando no pueden más, rompen. No siempre pasa eso. Puede que sin llegar a cargar las cosas al límite al que rompen, con menos rompan. Y lo hacen porque en vez de cargarlos de forma continua, los cargo de forma cíclica, ¿vale? Eso es el concepto de fatiga. La famosa fatiga, se ha roto por fatiga del material, que se usa cuando pasa algo y se usa para todo. No. Es muy distinta el concepto de fatiga del material a lo que es la fatiga. Bueno, pues un material fabricado por aditiva que tiene esa peculiaridad de la anisotropía, de la porosidad, es fuente o es objetivo de la fatiga. Porque la fatiga inicia en sitios donde hay concentración de esfuerzos, donde hay huecos donde entra la humedad, donde luego con temperatura se produzca corrosión bajo tensión, etc. Una serie de fenómenos que aceleran que las grietas aparezcan y crezcan, ¿vale? Por eso la fatiga especialmente es importante y hay que ser cuidadosa con ella en el diseño, ¿vale? Por decir dos cosas, lo que os comentaba. La fatiga consiste en cargar las cosas con menos carga de las que aguantan estáticamente, pero con unos ciclos de carga a una determinada frecuencia. Lo que conseguimos al final son unos diagramas que no voy a entrar en ellos, pero básicamente con nuestro ensayo, y estoy hablando de material, lo que estamos es sacando unas gráficas que nos ayudan a saber el material en una determinada condición de carga, si aguanta estáticamente o cómo aguanta fatiga, ¿vale? Bueno, no vamos a entrar en la parte técnica de lo que son las curvas y demás, pero hay una cosa por ahí que se llama el límite de fatiga que buscamos, y es, vale, no lo cargo a la carga estática porque si lo cargo se rompe, lo cargo a menos, lo cargo a distintas frecuencias. ¿Cuándo sé que no va a romper nunca? Bueno, pues estas curvas lo que nos dicen es que, por ejemplo, aquí hay una curva, la de abajo del todo, que nos dice que si estoy cargando a 25, lo que sea, nunca va a romper porque he conseguido una carga estática. Claro, la carga de ese material, pues igual la estática es 40 y esto es 25. Es decir, a fatiga lo que hago es sobredimensionar mis materiales para que soporten pues, menos esfuerzos con el mismo estado de carga. ¿De acuerdo? Esto es importante porque en aeronáutica, como ya ha adelantado Martín antes, el peso es fundamental, ¿vale? Y lo más fundamental es las propiedades mecánicas divididas por la densidad, es decir, la resistencia específica o el módulo específico, que consiste básicamente en cuánto de rígido es esto, cuánto de rígida es mi ala, cuánto aguanta, en función de cada kilo que pongo de estructura, ¿vale? Vistas estas dos pinceladas sobre peculiaridades y problemas, bueno, lo sabéis, lo habéis dicho. ¿Dónde funciona muy bien la aditiva? Estoy justificando por qué el sector aeronáutico es bueno para esto. Bueno, pues lo sabéis. El sector aeronáutico es una serie pequeña. Aunque haga 100 aviones al año, para la aeronáutica es una serie muy seria, pero para fabricar una pieza que va en el avión 100 veces, pues es una serie pequeña, ¿vale? Pero, como lleva todas esas implicaciones a nivel estructural, a nivel certificador, pues la fabricación aditiva me es interesante. Puedo gastar dinero, puedo echar duros para que la pieza sea buena, ¿vale? Entonces, bueno, evidentemente, cosas que ya sabéis, geometrías complejas y transiciones que no puedo hacer por métodos mecanizados estándar. Uso la aditiva. Materiales, bueno, por supuesto, compuestos. Materiales difíciles de mecanizar y peligrosos mediante otros métodos, ¿vale? Cosas que, bueno, tengo una atmósfera complicada de trabajar, etc. Series de I+D, Rally Prototyping, otras características. Bueno, definitivamente el sector aeronáutico, con sus cosas añadidas, es un sector muy bueno para la aditiva. Bueno, primero, material. Se ha hablado, se ha contado sobre el material. El material, lo primero que tenemos que hacer cuando lo tenemos certificado es pensar en que tenemos que sacar un valor de diseño que le demos a alguien que lo vaya a utilizar, ¿vale? Generalmente cuando hacemos unos ensayos y sacamos pues 20 valores de una propiedad, pues lo primero que nos puede llegar en una distribución de este tipo es a llegar a quedarnos con la media. Pues si he hecho la media me sale esto, pues uso eso para calcular. Bueno, gran error, obviamente, porque significa que el 50 de las veces de esa distribución esto va a romper cuando alcance la carga, ¿vale? Bueno, pues en aeronáutica sale un concepto que es el del permisible de diseño. Bueno, lo hay en más sitios, pero en aeronáutica está muy estructurado, en el Milhamwood 5. Y eso lo que nos viene a decir es que, bueno, yo tengo que bajar el valor que le doy de diseño, ST99OA o ST90, no voy a coger el valor medio de la serie que he ensayado y me sale un valor, no, me voy a bajar para decirle al ingeniero que calcula, usa este valor y te aseguro con una confianza del 95% que cuando alcances este material, el 99% de las veces no va a pasar nada. O sea, lo puedes alcanzar incluso, pero no va a pasar nada, ¿vale? Obviamente hay otros mayorantes y disminuyentes de cargas y de material. Esto es importante porque
esto nos habla de la primera cosa. Los materiales tienen que estar certificados para ser embarcados. Y dependiendo de lo que vayan a hacer y su función, pues tendrán que estar mejor o peor dirigidos. ¿De acuerdo? Ya me indican que voy mal, con lo cual acelero. ¿Alguna normativa para que os pueda sonar? Hay mucha normativa. Toda esta normativa que ya está desarrollada tiene que ver con el material, lo que voy a hacer, el proceso, ¿vale? Y realmente hay mucha normativa STM relativa a todo este tema. ¿De acuerdo? No solo, perdonad, en la parte de procesos y de nomenclatura, sino también en la parte de ensayo como tal. ¿Qué puedo ensayar en aditiva? Pues todas las normas que ensayo habitualmente para metales las puedo utilizar para sacar piezas de aditiva. Haciendo mucho hincapié en las partes de ensayos de impacto, ¿vale? Y de crecimiento de grieta, para diseñar mis estructuras seguras o seguras al fallo. ¿Qué requerimos? Pues mejorar el proceso, voy un poco rato. En certificación aeronáutica tenemos dos vías muy rápidas de certificar las cosas. La primera de ellas es certificar algo para vuelo restringido, lo que sería pues echar las cosas a volar para hacer I+D o para probar prototipos, ¿vale? En ese caso lo que se nos requiere es que hagamos un ensayo a carga última de lo que tengamos. Me da igual que las piezas que lo compongan están hechas de aditiva o no. Lo que quiero es que esto en conjunto con su carga lo rompa, lleguemos a la carga última y aquello no pase nada. ¿Vale? ¿Qué es la carga última? La carga última es 1,5 veces la carga que tengo pensada para esa estructura. ¿De acuerdo? O sea, si como mucho vaya esta carga, pues la cargo 1,5 veces y me tiene que aguantar. ¿De acuerdo? Y no me piden ensayo de materiales. Repito, me da igual lo que haya dentro de la pieza, si está hecha con aditiva o como tú quieras. Si el conjunto no falla, lo puedes usar para volar de forma restringida. ¿Qué pasa cuando voy a serie, cuando quiero hacer algo que va en un avión y es una pieza estructuralmente importante? Pues que tengo que seguir el protocolo que ya está debajo. Y el protocolo que está debajo exige que haga ensayos completos de 2 veces la vida-fatiga. O sea, la vida-fatiga van a ser 20 años, lo tengo que resumir en unos ciclos y unas cargas, y durante 2 años tengo la estructura cargada. Y ensayos de calificación de material más extensos, porque si la pieza es estructural, pues tengo que tener ensayos más extensos, aparte de otra serie de cosas. ¿De acuerdo? Bueno, esta es un poco el documento que habla de esos ensayos, el AC23 de la FAA. Aquí están los dos documentos un poco contados. Uno habla de en sí cómo es el proceso y otro de las cosas que tengo que tener en cuenta. ¿Vale? Alguna serie de cosas que están en la normativa. ¿Qué es esto de estructura primaria? Lo que os decía antes, o estructura secundaria. Pues hay distintos tipos de estructura. La estructura primaria estructural es aquella que soporta la estructura. ¿Puede fallar? Bueno, pues si falla, que falle, pero que no obligue a que eso sea catastrófico. En cambio, un PSE, un elemento estructural principal, es uno que no puede fallar, porque si falla, todo se va por ahí. ¿Vale? Obviamente, pensamos en un ala. Pues el ala, evidentemente, es algo estructural primario y determinadas partes del ala son PSE, porque no pueden fallar. Un bulón de unión de un ala a un fuselaje no puede fallar. No podemos estar pensando en que falle. Pero igual un larguerillo se puede despegar, o un elemento por ahí. ¿De acuerdo? Y luego todo esto tiene que ver con el concepto de vida que le demos al avión. Si es vida segura, o fallo seguro, etc. Bueno, nosotros diseñamos a aceptar que las estructuras están dañadas y aún así siguen funcionando. ¿Por qué? Porque necesitamos que se rompan, porque se van a romper, fallen, pero esté controlado el fallo. Y sepamos que ese fallo lo tengo dominado hasta que lo vea o lo cambie el elemento. ¿De acuerdo? Todo esto aplicable a cualquier cosa que hagamos. Bueno, tipos de gráfica que tenemos. Y un poco, algún elemento que hay embarcado. No hay ningún elemento estructural primario hecho en aditiva para espacio, ni para aeronáutica. Primario, estructural, ¿de acuerdo? Sí que hay muchos elementos y tienen consideración de funcionales y son importantes, pero como tal estructural no existe aún ninguno. Y comento cosas. Bueno, por ejemplo, cosas pues de cabina, cuyo el requerimiento del material, más que de estructura y demás, pues es que no arda, sea ignífugo y que no eche gases. Con lo cual tiene que ver más con la naturaleza del polímero. Aunque hay una taza del váter, pues alguien podría decir una taza del váter de un avión soporta carga y presión y ambiente químico. Pues sí, pero no es estructural primaria, ¿vale? Otros elementos que hay en aviones, pues en distintas partes de motor o de lanzadores, como el Atlas V, hay pues generalmente mucha tubería o mucho conducto, ¿vale? Las tuberías se fabrican en aditiva y tanto de plástico como metálicos están siendo utilizados.
No tienen función primordial o primera estructural, por lo tanto podemos. Inyectores de motores, alguna pieza que conocerá gente de Airbus hay por aquí, ¿vale? Un conducto de doble pared que para Airbus supone pues, pasar de un elemento que tiene pues, múltiples partes fabricadas cada una de una forma con distintos mecanismos de unión, a pasar a un producto final pues, hecho de una tacada con aditiva. Sigue sin ser pieza estructural, como pone arriba, elementos no estructurales certificados. Depósitos de combustible, alguna parte de motores de General Electric, pero también muy relacionados con conductos. Esta pieza que ha salido ya, que la ha sacado Santi, por ejemplo, que no es estructural, ¿vale? Esta pieza, esta orejeta que se ve aquí, que están ahí apretando, es una pieza hecha por aditiva, metálica, pero no, lo que es estructural es el pylon de la 350, ¿vale? Luego ahí está añadido esa orejeta que se ha hecho por aditiva. Entiendo que hecha con más ganas de hacer marketing de la aditiva dentro de Airbus que de verdad de tener una necesidad de hacer esa pieza por aditiva, porque no es una pieza que, como podéis ver, es una orejeta en L, que parezca que no se puede hacer por métodos tradicionales. Y ya sabéis que huyamos de la aditiva si lo podemos hacer de otro método, obviamente, ¿vale? Y como última cosa así, pues os pongo la foto de un motor cohete líquido. Imaginaos la de piezas que hay aquí, la de elementos que hay aquí. Problema, y lo dejo en el aire, de todo esto que hay aquí, ¿qué es estructural primario? ¿Qué es estructural primario, pero además crítico? ¿Vale? Si falla algo de aquí, ¿falla todo? Sí. ¿Lo puedo hacer en aditiva? Me imagino que sí. ¿Vale? Entonces, bueno, esto es un poco la idea global. Hay mucho por hacer, mucho elemento que se puede convertir en ser fabricado por aditivo en el campo aeronáutico, pero cuidado. No todo lo que podamos hacer, porque podamos físicamente fabricarlo, tiene sentido o tiene pues, una aplicación directa. ¿De acuerdo? Pues muchas gracias.